Hey, hey, alto ahí. Quiero que me digas exactamente qué es lo que está pasando justo ahora. Verás, hay muchas preguntas que nos atormentan a los humanos y que muchos filósofos se han preguntado a lo largo de los años. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es la justicia? ¿Tenemos libertad? ¿Es que acaso todos los políticos tienen que ser corruptos? ¿Por qué el mejor starter Pokémon es Charmander? ¿Por qué Taylor Swift tiene tantos seguidores? Sin embargo, hay un filósofo japonés del siglo antepasado que se obsesionó con una pregunta. ¿Qué está pasando exactamente en el momento en el que experimentas algo? No que es el mundo, no si Dios existe, sino esto. Ahora mismo, mientras escuchas mi voz, ¿qué está ocurriendo antes de que tu mente le ponga nombre a lo que escucha? Esta pregunta se la hizo Nishida Kitaro mientras caminaba en este mismo sendero. Y esta pregunta fue lo que convirtió en un sistema filosófico que cambió para siempre la filosofía japonesa, porque unificó la filosofía occidental con la japonesa en una combinación extraña que antes nunca había pasado, pero que cuando la entiendes, algo en ti cambia. Pero para entender a Nishida tienes que entender el Japón en el que nació. Japón había estado 200 años en aislamiento. Cualquier japonés que se atreviera a salir de Japón era ejecutado. Y cualquier cosa que quisiera entrar a Japón era completamente prohibida. Y así estuvo por 200 años. Hasta que por fin Japón abría sus puertas en 1853. Esto lo hizo Japón según para preservar su cultura, para que no llegaran los europeos y quisieran convertir y evangelizar a toda su población, ya saben, lo típico. Pero entonces imagina eso, después de casi 2 siglos de aislamiento total, de repente de la noche a la mañana, los japoneses podían acceder a toda la filosofía occidental que se había escrito en ese periodo. Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, hasta Darwin. Y con esto surgió una pregunta nueva. ¿Nos volvemos occidentales o nos aferramos a lo propio? A lo que Nishida dice, ninguno de los dos. O ambos, depende de cómo lo quieras ver. Así que se pone a aprender inglés y alemán para leer a los autores en sus idiomas originales. Y al mismo tiempo practicaba Zazen, que es una meditación zen. Y esa la practicó desde los 26 años todos los días. Imagina esto, un hombre que de día lee a Kant, de noche medita en silencio durante horas. Ese es Nishida, alguien que buscaba lo mismo, pero desde 2 ángulos distintos. Y estaban tratando de definir, de encontrar la misma verdad, el mismo misterio. Y ese misterio tiene un nombre, que Nishida convirtió en el centro de toda su filosofía: la experiencia pura. Joder, tío, pero ¿qué es esto? ¿Qué es la experiencia pura? Hagamos un experimento. Ahora mismo escucha los sonidos que te rodean. No los identifiques, no pienses, eso es un coche, eso es el viento, eso es un pajarito, eso es el ventilador. Solo escucha. Hay un instante brevísimo, antes de que tu mente diga, eso es un coche, en el que simplemente hay sonido, sin etiqueta, sin dueño, sin un yo que está escuchando. Ese instante es lo que Nishida llama experiencia pura, y es su tesis radical. Ese instante no es un error o un estado primitivo que después se mejora con el pensamiento cuando ya lo podemos etiquetar. Ese instante es la forma más directa, más real, más verdadera de la experiencia. Todo lo demás, los nombres, las categorías, las etiquetas, el yo que las clasifica, viene después. Es una capa, es un añadido que se pone encima. Es como cuando eras bebé. Antes de aprender el idioma, antes de que alguien te enseñara qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo permitido, que esto es una mesa, este es el cielo, esta es comida. Simplemente tú experimentabas el mundo, sin filtros, sin separación entre tú y el mundo que veías y experimentabas. Eso no desaparece cuando creces. Sigue ocurriendo en el instante preciso antes de que el pensamiento entre en escena. Nishida lo llama el momento en el que el sujeto y objeto son todavía uno, y por eso mismo es experiencia pura, pues cuando entra el sujeto a tratar de etiquetar lo que se está viviendo,
esta experiencia se contamina. Y justamente por eso practicaba la meditación Zen, porque la meditación Zen existe precisamente para volver a ese estado, como regreso al punto de partida que nunca abandonamos del todo, pero que la mente cotidiana oscurece constantemente. Y por eso en la meditación Zen se te asigna un maestro. Ese maestro va a ser el encargado de ver que tú hayas accedido a ese estado de experiencia pura de verdad. Y por eso te asigna pruebas o koanes, es decir, esas preguntas imposibles de responder con la lógica tradicional, como ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? Pues justamente se espera que esa lógica tradicional se rompa y que en esa ruptura la mente que se para y clasifica constantemente llegue a su límite y algo diferente dentro de ti emerja. Una forma radicalmente diferente de experimentar el mundo como lo hace el occidente. Es decir, que experimentes de manera pura el mundo como sucede, sin tener que clasificarlo. Joder, pero yo ¿para qué quiero hacer eso? O sea, ¿qué tiene de sentido? ¿Qué tiene de bueno? Bueno, es que para Nishida, solo desde la experiencia pura se puede actuar de manera ética y solo desde ahí puede surgir lo bello. Es decir, para Nishida solamente la belleza se encuentra una vez que se experimenta puramente. Y esto incluso se parece a un concepto llamado sujeto puro de conocimiento que Arthur Schopenhauer explicaba, que es justamente cuando tu voluntad deja de querer interpretar el mundo, solamente el conocimiento mismo se revela ante ti y se desgarra la ilusión de la separación, del principio de individuación, del velo de malla que hace que tú pienses que estás separado del mundo y logras contemplar el mundo como es, sintiéndote parte de él, sin ninguna diferencia. Y justamente él decía que solo a partir de esas experiencias se podría crear el verdadero arte y eran los momentos más felices de nuestra vida, el poder entrar a ese estado. Y es que dato curioso, yo soy un experto en la filosofía de Schopenhauer, he leído todos sus escritos y de eso se trató mi tesis de licenciatura en filosofía. Entonces, cuando estaba investigando sobre Nishida, me resultó curiosa la similitud sobre el concepto y dije, ¿y sí lo leyó? O sea, ¿sí Nishida tuvo interacción con Schopenhauer? Y resulta que sí, Nishida leyó a Schopenhauer, entonces tiene mucho sentido. Sin embargo, en Nishida la experiencia pura implica un concepto que en Schopenhauer no está, y un concepto con el que refutaría después las críticas a su filosofía que le decían, oye, es que al final de cuentas la experiencia pura también radicaría en un psicologismo. Es decir, podría describirse la experiencia pura en términos psicológicos, simplemente como un estado de conciencia al que accede el yo. ¿Acaso eso no es psicología? ¿No es solo describir cómo funciona la mente de un individuo? Y Nishida ante esas críticas estuvo de acuerdo, pero todavía tenía algo que no le satisfacía. Así que pasó los siguientes 20 años construyendo algo diferente, algo que cambiaría la dirección de toda la filosofía japonesa del siglo XX, el concepto de Basho. Joder, pero ¿qué es el basho ahora? ¿En qué idioma me estás hablando? Que yo no hablo japonés. Basho en japonés se traduce literalmente como lugar, como una ubicación. Pero Nishida lo convierte en un concepto filosófico completamente nuevo. La pregunta que hace es esta. Cuando algo existe, ¿dónde existe? Las cosas físicas existen en el espacio. Las podemos ver, tocar, podemos delimitar sus coordenadas. Los pensamientos existen, sí, en la conciencia de un individuo, en la mente. Pero ¿dónde existe la conciencia misma? ¿En qué lugar aparece ese yo que piensa? Y su respuesta es, en ningún lugar que pueda nombrarse, en un campo que no es ningún objeto, en algo que él llama la nada absoluta. La nada absoluta es la condición originaria de toda experiencia. No es un regalo ocasional, es lo que siempre estuvo ahí antes de que el ego entrara en escena.
Pienso que Schopenhauer y Nishida hablan de la misma cosa, pero lo explican de formas diferentes. Schopenhauer dice existe un estado donde el yo desaparece y se funde con el mundo que contempla, dejando así el mundo tal como es, sin el velo de malla que nos engaña. Y Nishida, aunque similar, dice algo más como ese estado donde no hay división es tu naturaleza más profunda. El yo que crees ser es lo que viene después, no lo que vino antes. En uno, la iluminación es una excepción, es un momento catártico, es una experiencia que pocas veces se da. En el otro, la confusión cotidiana es la excepción. Pero pareciera que cada vez se ha vuelto más complicado vivir sin confundirse, ¿eh? Pero si llevamos esta visión de Nishida a sus últimas consecuencias, justamente el acto verdaderamente bueno, el acto virtuoso, nace desde la respuesta directa de la realidad a sí misma, sin el intermediario del yo que delibera. Así, el actuar mismo se vuelve un fluir continuo, como los astros cambian de posición o como las hojas de otoño llegan al árbol. Piénsalo con un ejemplo más concreto. Un médico que en urgencias actúa con tal concentración que no está pensando, yo estoy salvando a este paciente, yo lo estoy operando. No hay tiempo para ese pensamiento. La acción y el conocimiento son uno solo. Este fluir continuo en la acción sin un yo que está deliberadamente etiquetando la realidad es lo que Nishida llama intuición activa. No es parálisis contemplativa. Es acción desde la presencia total. Y justamente aquí se ven las influencias del Zen, porque es algo que el Zen predica, el Wu Wei, el actuar sin actuar, no la pasividad, ni la contemplación inactiva, sino la acción que fluye sin resistencia, porque no hay un yo interponiéndose entre la situación y la respuesta, no hay una lucha entre la realidad y un yo que interpreta la realidad. El músico que piensa en las notas pierde el ritmo. El atleta que está pensando en cada movimiento se tropieza. Y no es que la deliberación, la interpretación y el tomar una decisión sea muy lento. Es más bien que la deliberación implica ya una separación entre yo y el mundo que en el nivel más profundo no existe. Y en esta caminata lluviosa llegamos al último templo. Por cierto, este paraguas nos lo regalaron en el otro templo al salir. Ha sido muy bonito, Nishida caminaba este sendero y no lo caminaba para encontrar respuestas, lo caminaba porque el caminar mismo era la práctica. Cada mañana, 2 kilómetros de canal, cerezos, piedras, agua, sin destino nuevo. Y así en ese ejercicio constante la mente que clasificaba y etiquetaba se aquietaba. La urgencia del ego de llegar, conseguir, comparar se disolvía. La experiencia pura revelaba que siempre estuvo presente. Nishida escribió un poema que dejó grabado en una piedra al lado del templo Honenin, a mitad del camino, que dice así: en el fondo de mi alma hay tal profundidad que ni la alegría ni las olas del dolor pueden alcanzarla. Gracias a que Nishida transitaba este camino constantemente, se le nombró a este camino el camino del filósofo. Él murió a los 75 años en 1945 y todavía escribía. ¿Y saben qué se estaba preguntando al final de su vida? ¿Qué está pasando en el instante en que experimentas algo? Exactamente la misma pregunta. Y eso no quiere decir que no haya descubierto nada en su vida, sino que a manera de Kuan, esa pregunta no tiene respuesta en el sentido que esperamos una respuesta. No hay fórmula, no hay manual de instrucciones. La pregunta misma ya hace algo cuando la sostienes contigo. La próxima vez que estés completamente absorto en algo, tal vez en una conversación, en alguna actividad cotidiana, en un juego, en algún trayecto, y de repente notes que por un momento no había un tú pensando, sino solo la actividad ocurriendo, ahí es cuando pudiste ser. Recuerda, Nishida, no es misticismo, no es magia, es la estructura más básica de la experiencia humana, tan cercana que la mayoría de las veces no la vemos. Quizás a veces solo basta conocer una pausa, aquí, ahora, y notar lo que ya estaba ocurriendo,
antes de que le pusiéramos un nombre, antes de que te distrajeras con las divisiones ilusorias cotidianas de la realidad, con tus deseos y expectativas, o incluso las de otras personas que sugieren que tú no estás completo, que falta algo, y así darte cuenta de que no estás perdido, de que siempre sabes qué hacer. Solamente tienes que volver a ser tú, escucharte y dejar de distraerte. Tú ya sabes en este preciso momento, en todos los momentos, qué debes de hacer, qué no debes de hacer, a qué ritmo debes hacerlo, cuándo comenzar y cuándo parar. Todos los problemas siempre inician cuando algo que no se está identificando como la realidad o como parte de ella intenta imponer cómo debería de ser la realidad. Y es que esa es la clave. En el Wu Wei, tú siempre estás actuando. Cuando estás actuando sin tratar, las cosas no se imponen, simplemente se dan, así como la flor simplemente florece cuando es su debido tiempo. Y con eso se despide su filósofo favorito. Ya sabes qué hacer. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.